Bueno, pues bienvenido a una nueva clase en la cual vamos a trabajar o vamos a ver la diferencia, la atención a las diferencias individuales. Este término, que ahora es nuevo, lo acuña de manera nueva la LOE, que antes era la atención a la diversidad, ha introducido además numerosos cambios, sobre todo a la hora de atender a este tipo de alumnado, también de su clasificación y de su tratamiento en general dentro del aula. Entonces vamos a verlo de manera detallada y viendo punto por punto, sobre todo cuáles son estos cambios y cómo nosotros los podemos incluir a la hora de nuestra posición oral. Si bien es cierto, las posiciones de próximas, de 2024, nosotros no tenemos que elaborar una programación como tal. Las que ya habéis preparado antes conmigo, pues sabéis que había un punto de atención a la diversidad en la cual había que tener en cuenta a un grupo de alumnado que denominaban ANEAIS. Ahora, ahora vamos a ver cómo son esas nuevas nomenclaturas. Hay además, han aumentado, antes eran 5, ahora son 8, ahora lo vamos a ver. El caso que es verdad que nosotros no tenemos que elaborar una programación con un apartado como tal, pero sí es cierto que le van a dar mucho peso a una palabrita nueva que aparece, que es DUA, el diseño universal del aprendizaje. Y vamos a ver qué es el DUA y cómo podemos integrarlo, qué diferencia nos trae, si se solapa o no con las adaptaciones curriculares. Vamos a ver un poquito todos esos aspectos. Principalmente en esta clase vamos a ver 4 puntos. En un primer punto vamos a hablar un poco entre igualdad y equidad y la diferencia entre integración e inclusión. En el punto 2 vamos a ver principalmente, vamos a actualizar toda esta terminología de ANE, ANEAI, etcétera. En el punto 3 vamos a ver cómo integrar ese modelo DUA y qué diferencia tiene con lo que conocíamos como adaptaciones curriculares, adaptación curricular significativa, en fin, si se pueden complementar, si pueden existir de manera conjunta. Y en el último punto vamos a hablar principalmente de cómo la normativa actual, de dónde está este DUA y esta evaluación en la normativa actual. Pues bien, comenzamos con la clase. Bien, pues vamos a ver ese punto número 1 del que estaba comentando antes. Me gustaría que hiciéramos un pequeño inciso en ver cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. Cuando nosotros estamos hablando de igualdad, estamos hablando de una idea, ¿no?, de cómo debería ser el trato personal y social entre las personas, ¿no? Un trato de igualdad. Pero cuando hablamos de equidad, de lo que estamos hablando es de ese reconocimiento de esas características, de esas condiciones personales y sociales, para que la igualdad sea justa. Aquí nos interesa además aclarar 2 términos fundamentales que además tienen mucho peso en el currículo actual, que es la integración y la inclusión. Cuando hablamos de integración, decimos que todas las personas están en un mismo sitio, en un mismo lugar a la misma vez. Pero cuando estamos hablando de inclusión, estamos diciendo que además esas personas que están dentro de un mismo sitio se relacionan con los demás y incluso mm, esa relación es buena, porque nosotros podemos estar, si lo viéramos así como con un ejemplo sencillo, nosotros podemos ir a una fiesta a la que, bueno, nos ha invitado una persona, pero no conocemos a nadie. Entonces nosotros podemos estar allí integradas. Estamos en la fiesta, bailamos, pedimos algo, pero quizás no estamos incluidas, no sentimos esa inclusión. Quizás sí vamos a disfrutar más de la fiesta cuando sintamos la inclusión, cuando alguien se nos acerque, nos hable, nos haga sentir bien. Entonces ahí sí vamos a estar disfrutando la fiesta. Esa sería la gran diferencia entre estar integrado o estar incluido. Cuando un niño con necesidades educativas especiales está en el aula y no hace actividades con el resto, las mismas actividades con el resto, podemos decir que está integrado. Hay muchísimas aulas en las que nos encontramos niños con hipoacusia, niños con cualquier problema motórico que están en el aula, pero no hacen todas las actividades, están integrados en el aula, pero no están incluidos. Eso no es inclusión.
tenerlos en el aula. Entonces, hay que provocar actividades y dinámicas que estén al alcance de todos y de todas para que se sientan igual de bien, para que todos puedan participar y se puedan sentir igual de especiales. Esta es la base absoluta que pretende y de la cual parte el modelo DUA. Y es el peso, y todo ese peso además, que le otorga la LOMLOE. La equidad, cuando hablamos de equidad, por tanto, es lo que queremos conseguir con la inclusión, es la manera de la que nosotros queremos conseguirla. ¿Sí? Esa es un poquito la diferencia entre inclusión e integración y entre igualdad y equidad. Queremos conseguir equidad para dar a cada niño lo que necesita a través de un modelo inclusivo. Eso sería un poco el resumen. ¿Vale? Como entonces la equidad sería como la primera palabra importante. En esta atención, esa equidad sería esa palabra importante en esta atención a las diferencias individuales. Fijaos, es importante que es tan importante la equidad que la LOMLOE además le dedica un artículo completo, que es el artículo 2. Y luego la otra palabra importante que tenemos, la primera es la equidad y la segunda es la inclusión. Sería la otra palabra sí importante para afrontar, para entender cómo se afronta esa atención a las diferentes individuales, que sería a través de la inclusión y donde se refleja o queda reflejado los principios y los fines de todo nuestro sistema educativo. Así que equidad e inclusión son nuestras palabras clave y las tenemos que tener muy claritas qué significan cada una de ellas y desarrollar en nuestras situaciones de aprendizaje actividades que conlleven a que haya una real equidad y una real inclusión. Recordad bien, de acuerdo a los alumnos y alumnado, tanto ANEES y ANEAI, la diferencia entre estas tipologías de alumnos. Os voy a dejar una infografía junta para que vayáis entendiendo y viendo y porque no sé si sabéis bien cuál es la diferencia entre los ANEAES y los ANEES. La diferencia entre este tipo de alumnos, si no lo tienes claro, pues nada, vamos a recordarlo así de manera rápida, aunque os he dejado la infografía, porque además es que es muy importante que lo tengáis claro. Los alumnos con necesidades educativas especiales, los ANEE, ¿vale? Educativas especiales, son aquellos cuyas necesidades educativas, cito y leo textualmente, provienen de discapacidad o de trastornos muy graves de conducta o de comunicación. Os comento esto porque muchas veces me decís, un TEL es un niño, un TEL, un trastorno específico del lenguaje, es un niño NEE. Pues bueno, pues depende. Va a depender mucho. Se considera alumno con necesidades educativas especiales y porque va a depender si ese trastorno del lenguaje es grave o normal o muy grave. Si es muy grave, sí, por supuesto, que conlleva que el alumno sea diagnosticado como ANEI. ¿Y esto quién lo considera, no? ¿Quién le pone esa etiquetita? Pues los equipos de atención temprana, los equipos de orientación de los centros, que están liderados normalmente por los orientadores y orientadoras de los centros. Ellos van a ser los que, una vez que a lo mejor a ti te salte la alarma, te ponen en contacto con ellos y ellos hacen los dictámenes y clasifican a los niños como acné o no. ¿De acuerdo? Son ellos, no nosotros. A nosotros normalmente, que estamos con ellos 5 horas al día, nos salta y dicen, y tú dices, ¡buah! Aquí hay algo. Entonces tú ya te pones en contacto con ella, la familia, etcétera. Lo que actualmente ha cambiado con la nueva ley educativa principalmente es la denominación de acné, quedando como, lo leo, ¿vale? Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. Por un lado está esto y luego está la clasificación de los ANEAI, que ya sabéis que los ANEAI son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Si con la anterior ley, la 11, eran 5, la clase de alumnado que entraban dentro de esta categoría, ahora actualmente con los LOE son 8. Los 5 de antes, ¿cuáles eran? Pues eran los alumnos con necesidades educativas especiales, los de altas capacidades intelectuales, los de incorporación tardía al sistema educativo, los TDAH o trastornos por déficit de hiperactividad
y los alumnos con dificultad de aprendizaje. Con la LOMLOE, como hemos dicho, son 8. 4 son iguales, los necesidades educativas especiales, los del trastorno de atención, los TDAH, los alumnos con alta capacidad individual e intelectuales y los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo con condiciones personales o historias. Estos se repiten. ¿Cuál cambia realmente? Pues lo que antes eran los alumnos con dificultades de aprendizaje, que eso se quedaba ahí, eso era un saco, y ahí se iba echando, pues ahora están divididos en otros 4 y a eso se le pone nombre, ¿vale? A los alumnos que anteriormente eran con dificultades de aprendizaje hay otras categorías. Estarían dentro de esos 8 y serían los alumnos con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, los alumnos con retraso madurativo, los alumnos por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa y el alumnado con trastornos de desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Por ejemplo, los TEL pues ya estarían ahí. ¿Vale? Estos tipos de alumnos que ahora son ANEAs. Y hay que saberlo porque nos podemos encontrar con cualquiera de estos tipos en nuestra aula y luego además que lo podríamos incluir en nuestra programación, que como bien he dicho, este año no hay que hacer programación, pero puede que nosotros en nuestra situación de aprendizaje si planteemos, no puede, debemos plantear situaciones, actividades en nuestra situación de aprendizaje donde contemplemos un niño con algún NE o ANEA. Entonces va a ser súper importante que tengáis muy clara esta clasificación y que la tengáis sobre todo bien actualizada. Nada, ahora lo que han puesto es, pues los niños con necesidades, con dificultad de aprendizaje en los LOE, pues se le ha puesto como nombre y apellido, ¿vale? Son estos tipologías. Y nada, vamos a ir viendo un poco uno a uno para que veáis algún ejemplo. Entonces, los ANEAE nos dicen que son el primer tipo. Alumnos con necesidades educativas especiales, pues ya sabéis, cualquier alumno que tenga un diagnóstico derivado pues, de una discapacidad significativa, de un trastorno grave, muy grave de conducta, del lenguaje. Y ya lo hemos dicho anteriormente. Segundo tipo, los alumnos con trastorno de atención, de aprendizaje o alumnos que están diagnosticados a TDAH. No son ANEEs, pero sí que son ANEAs. Necesitarán de una incorporación a lo mejor puede que sea tardía el sistema educativo y bueno, te están diciendo sistema educativo, no te están diciendo que sea obligatorio. También el sistema educativo general, es decir, que también cuenta para el primer ciclo de educación infantil. Las condiciones personales de la historia escolar, bueno, pues esa historia escolar pues puede ser a lo mejor ya más para primaria, porque por ejemplo, di tú que venga de un sistema educativo diferente, que ahora llegue una niña del Perú y en el Perú el sistema educativo es totalmente diferente, el currículo está organizado de manera diferente, lo que nosotros damos en cuarto yo lo dan en quinto, lo que damos en segundo lo dan en tercero, entonces se incorpora y viene con un desfase. Pues podría ser, de acuerdo, perfectamente este tipo de alumno. Quinto, un tipo de alumno con desconocimiento grave del lenguaje. Es decir, por ejemplo, pues ahora, ¿no? Con todo lo que ha pasado, vino una niña de Ucrania, no tiene conocimiento del lenguaje, pues será un alumno, se le catalogaría como un alumno con retraso en el desarrollo. Sobre todo esto va a pasar en infantil, ya que hay niños con retrasos con diagnóstico de retraso normal del desarrollo, que es un diagnóstico entre comillas provisional, porque no veamos que todavía haya una discapacidad. Vemos porque a lo mejor son los TGD, no sé si conocéis los trastornos generalizados del desarrollo. Son niños que, bueno, pues la etapa en la que estamos, vemos que se distancian a lo mejor de sus compañeros, pero tampoco vemos muy claro de que haya algo. Entonces, no entraría dentro del programa NE porque no va a confundir una discapacidad, pero sí al tener un diagnóstico de a lo mejor un retraso madurativo, puede entrar dentro de esa nomenclatura NEAI y bueno, pues va a tener derecho a su PT, su AL, a su apoyo y a sus cosas, ¿no? Luego el alumnado puede encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Bueno, pues estos son alumnos y alumnas de procedencia de familias en condiciones sociales desfavorables, que bueno, los hay prácticamente en casi todos los colegios y bueno, hay que también tenerlos en cuenta porque sus condiciones no son las mismas del resto de sus compañeros. Y luego, por último, los alumnos con trastorno en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Si ese trastorno conlleva un trastorno muy grave, pues sí, no van a ser ANEAs, serán ANES. Vale, pues visto un poco la nueva tipología, poniendo un poco los ejemplos de cada tipo de los ANEAs, nos vamos a pasar al punto 3 de la clase de hoy, que sería de esa implantación del modelo EDUA.
cómo afecta un poco a lo que conocíamos como esas adaptaciones curriculares. Pues ya hemos hablado en alguna ocasión a lo largo de las diferentes clases lo que es el DUA, pero vamos a profundizar hoy un pelín más porque estamos hablando de esa integración de la que estamos hablando, de esa inclusión, ¿vale? De esa equidad en la educación, que es precisamente la base del modelo DUA. En primer lugar, pues podríais pensar que si estamos proponiendo un modelo basado en conseguir una inclusión plena en el aula, ya las adaptaciones curriculares significativas pues no tenían lugar, no tendrían cabida, deberían desaparecer, pero no es así. Si nosotros nos vamos al artículo 16 de la Orden de 30 de mayo de 2023, el modelo DUA es como un modelo de educación inclusiva, es decir, persigue que el maestro o la maestra creen diferentes formas de llegar por igual todo el alumnado y todas las alumnas al objetivo o que, con esa dinámica que consigan todos llegar al mismo punto a través de las mismas actividades y que todos tengan las mismas oportunidades de comprender lo que se les está pidiendo, implicarse en las tareas, que tengan la misma oportunidad de tener, bueno, no solo de esa implicación, de poder desarrollar tareas, que haya múltiples modelos de representación de la información. Esto es básicamente lo que nos está diciendo el DUA. Ahora bien, las adaptaciones curriculares no son medidas generales para todo el grupo. eh, Como el modelo DUA. El modelo DUA sí es para todo el grupo. Son medidas de apoyo específico para un alumno o dos concretos que, bueno, que sintiéndose integrado en el aula, no pueda, por sus características asociadas a una discapacidad, repito, o a un trastorno grave de una conducta o del lenguaje, alcanzar esos objetivos marcados para todo el grupo, por lo que habrá que adaptar los elementos del currículum. Estas adaptaciones deben estar contempladas en el programa, en el plan de atención a la diversidad del centro dentro de su proyecto educativo, como medida de apoyo específico que se pone en marcha esta serie de adaptaciones y cuando esto se va a poner en marcha, cuando se haya producido un resultado satisfactorio de la atención al alumno a partir de las medidas de apoyo ordinario. Entonces, estas adaptaciones ya serían una medida de apoyo como extraordinario. Mira, lo tenéis muy claro en el capítulo cuarto, la atención a la diversidad, en el artículo 14, en el 15, ahí os habla perfectamente de todo esto. Y además, en la orden del 30 de mayo nos encontramos los artículos 23, 24, 25, 26 y 27, ¿vale? Entonces, yo os aconsejo que vayáis a la orden y al decreto y le echéis un vistazo y veáis cómo el modelo DUA está ahí, pero además nos habla de esas medidas de apoyo extraordinario que nos presentan en el caso pues, de que ya no, las medidas de apoyo generales, mira que lo tengo aquí. Mira, por ejemplo, en el artículo 16 se habla de la medida organizativa a través del DUA. Y luego en el 17 te habla de las medidas generales de atención a la diversidad. Es decir, pues entre las medidas generales en el 17.4 no te dice el apoyo grupo ordinario, la acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado, metodología didáctica basada en trabajo colaborativo, coordinación del proceso de tránsito entre los ciclos, actuaciones de prevención y control de absentismo. Todo eso que me va a facilitar son medidas generales para mi grupo. Cuando todo esto no funciona, entonces ya sí me tengo que ir a esas medidas. Bueno, dentro de esto hay lo que antes eran las actividades de refuerzo, pues ahora son los programas de refuerzo del aprendizaje. Y cuando son niños de alta capacidad, el artículo 20 nos habla de los programas de profundización. Cuando todo esto no vale, entonces es cuando ya hay que tomar medidas específicas, que son las que aparecen en el artículo 23, ¿vale? Y sobre todo en el 23.3. Serían ya esas medidas, ya apoyo dentro del aula de ALIPT, las adaptaciones del currículo, las adaptaciones significativas, esos programas específicos para el tratamiento personalizado de los alumnos, la atención educativa en situaciones de, por ejemplo, de hospitalización, etcétera, etcétera. Y luego ya en el artículo 24 nos habla de las adaptaciones curriculares y en el 25, perdón, y en el 26 de las significativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner en nuestra programación? Bueno, que no, no hay que desarrollarla, pero que sí tenéis que tener en cuenta. Pues
no nos tenemos que preocupar nosotros realmente de saber cómo se hace una adaptación curricular, obviamente, pero sí tenemos que saber que nosotros como tutores, en colaboración con los PT y con los AL, sí vamos a desarrollar o sí somos el responsable de rellenar esa adaptación, ¿vale? Pero esto no hay que proponerlo al tribunal de cara a la oposición, ¿vale? Esto es culturilla general para que vosotros lo sepáis. Entonces, vosotros tampoco tenéis que meter en la situación de aprendizaje un modelo DUA integral como tal, porque esto ocuparía muchísimo espacio. Entonces, realmente, de hecho, nosotros lo que vamos a hacer el curso próximo, en una de las clases, ya veremos cómo integrar de manera a través de actividades cómo integrar el DUA en nuestra situación de aprendizaje, que es lo que a nosotros nos interesa, porque si es lo que vamos a, a exponer. ¿Qué haría yo, no? Como teniendo en cuenta todo esto, ¿qué haría yo, no? Como opositor, pues propondría dentro de mi apartado de atención a las diferencias individuales un pequeño apartado específico que hable del modelo DUA, pero en muy pocas líneas. El título podría ser, por ejemplo, pues una propuesta de trabajo basado en el DUA, ¿vale? Esto sería dentro del apartado de atención a las diferencias individuales. Entonces yo pongo este punto, una propuesta de trabajo basada en el modelo DUA y un pequeño parrafito, pues podría ser, a ver, os lo voy a leer. Por ejemplo, según nuestra ley educativa actual, los LOE, en su apartado 71, pues nos encontramos con 8 tipos de alumnos que pueden ser clasificados como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Evidentemente, esta denominación se refiere a aquellos niños y niñas que necesitan un plus a las medidas ordinarias, que sean en el aula como el modelo DUA. Pretenderemos que tanto estos alumnos como el resto de los mismos que están en el grupo clase dispongan de planteamientos muy significativos en su individualidad que consiguen involucrarles con felicidad, curiosidad y admiración por cada diferencia personal existente en su grupo. Planteamientos que hagan desaparecer barreras, planteamientos pensados en su origen para lograr que cada niño y niña se sienta valioso o valiosa, importante la demás. Y punto final. Ya aquí explico al tribunal cómo yo considero el modelo DUA dentro de mi planteamiento y lo que yo quiero conseguir con él, ¿vale? Luego, nada, entonces con este apartado de atención a las diferencias individuales, lo que os quiero enseñar yo más o menos cómo lo podríamos meter dentro de la programación, ¿no? Eso también os mando un pequeño PDF con una pequeña infografía que podríamos poner una pequeña introducción, luego un punto 2, la importancia del modelo DUA, la definición de la diversidad existente en mi aula, pues ahí sí que hablaríamos de qué grupo tengo, de cómo si tengo algún niño en la clase con TDAH, tal, qué tipo de niño es, en fin, luego, si por ejemplo es un niño de alto rendimiento, pues un programa de profundización, tal y como me marca el artículo 20 de la Orden 30 de mayo, o si por el contrario es un niño que necesita actividades dentro de un programa de refuerzo del aprendizaje, como tal y me marca el artículo 19. Luego, en el punto 4 hablaría de mis propuestas de intervención, cómo encajaría esas propuestas de intervención para esa niña, ¿vale? O para ese niño, pues medidas de intervención generales, por ejemplo, que aparecen en el artículo 17 de la Orden 30 de mayo, ¿vale? Y luego un quinto punto que haría referencia a los apoyos y qué recursos tengo específicos en el aula para atender a la diversidad. Vale, estos serían pues principalmente esos 5 puntos que tendría mi apartado a las diferencias individuales de la programación. Pero ya veremos en una clase, el curso que viene, qué tendría que aparecer como tal en la situación de aprendizaje. Bueno, yo espero que hayáis tomado muy buena nota de todo esto, que hayáis sacado en claro dónde aparece, que hayáis ido apuntando y si no, bueno, es una clase muy cortita, dónde lo tenéis dentro de la normativa, tenerlo claro, ponerlo a la vista para vosotros luego poder aportar la información a la hora de la situación de aprendizaje. Luego también os quería decir que la LOE, como he dicho antes, en su título 2, Equidad de la Educación, destacan mucho sus artículos 71 y 73, donde marca la diferencia de los alumnos con necesidades educativas especiales, ANEA y CIANES. Aquí hablan también de la clasificación de lo que yo he hablado anteriormente. El título 2 entero es de la equidad de la educación, entonces es muy importante que lo leáis. Luego del decreto 100/2023 del 9 de mayo, el capítulo cuarto, la atención a las diferencias individuales, los artículos 14, sobre todo el 14.1 y el 15.1. Y qué más, que nos habla sobre todo el 15.1 de cómo organizar los centros de manera que se desarrollen las medidas de atención a la diversidad. Y luego, por último, decir un poco que hay que adaptar, que habría que adaptar
adaptarse todos al modelo DUA. Es decir, esto es identificar aquellas características que puedan tener incidencia en la evolución escolar con el objeto de asegurar la plena inclusión y si hacemos referencia al modelo DUA, hace referencia a estos puntos, ¿vale? Es muy importante, ya que vamos a quedar bastante bien delante del tribunal. Y luego otra normativa más que tenemos que tener de evaluación en el decreto 100 del 9 de mayo, el 11.6 y en la del 30 de mayo el artículo 12 de la evaluación, porque va a hablar también de la evaluación de los alumnos ANEAE. Principalmente nos dice que se rige por lo dispuesto en la orden, que es el principio de inclusión y normalización, asegurando la no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En cuanto a los documentos de evaluación, principalmente va a quedar recogido todo siempre en los expedientes, junto a la evaluación psicopedagógica, el informe de final de ciclo y que de forma excepcional el alumnado de infantil, al terminar el primer y el segundo ciclo, podrá permanecer un año más en la etapa si así se decide. Bueno, pues con toda esta clase que he intentado que sea lo más breve posible y daros toda la información con respecto a este tema. Tener en cuenta que esto es lo que antes se llamaba atención a la diversidad, que ahora se llama atención a las diferencias individuales. Espero que haya servido para actualizaros en todos estos aspectos y que os haya aclarado muchas dudas. De todas maneras, ya sabéis que si os queda cualquier duda, podéis consultármelas cuando queráis.